8 de la tarde en Madrid, hora central europea, empieza el cierre de Wall Street en esta jornada de jueves, jornada en la que vemos cómo los índices de renta variable continúan con tendencia negativa, presionados a la baja por la situación geopolítica, mientras digieren datos macroeconómicos, sobre todo relacionados con el sector laboral, con el mercado laboral en Estados Unidos. Vamos a ir por partes. En primer lugar, destacar esas caídas en renta variable. Índices europeos han despedido la sesión con signo mixto, con un IBEX 35 y también con una bolsa de Londres que han conseguido cerrar en positivo, pero por la mínima. Estados Unidos cotiza a la baja, mientras fuera de la renta variable hay protagonistas. Uno de ellos es el petróleo. Cotiza con fuertes subidas que se acercan al 5%. ¿Por qué? Porque hay tensión en el mercado a que el ataque que Israel está preparando sobre territorio iraní como respuesta a ese lanzamiento de misiles que llevó a cabo Teherán hace 48 horas, bueno, pues hay temor a que ese ataque que está preparando el gobierno de Netanyahu pueda afectar a infraestructuras críticas relacionadas precisamente con el petróleo de Irán. Entonces, subidas intensas en el petróleo. También estamos viendo cómo el mercado de divisas muestra fortaleza, porque hay muchos inversores más conservadores que se están yendo precisamente hacia la inversión en divisas, hacia la inversión en dólar y no tanto hacia la inversión en oro, por ejemplo. También estamos observando repuntes ciertamente interesantes en la cotización del mercado de renta fija. Todo eso mientras en la actualidad macroeconómica el protagonismo es para el mercado laboral. Si ayer conocíamos la encuesta ADP de empleo privado, hoy hemos conocido las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, un dato que se ha mostrado un poco por encima de lo que esperaba el consenso. Se han pedido 225.000 puestos de trabajo, por encima de lo esperado en 6.000. También hemos conocido un dato positivo, ha sido el ISM de actividad del sector servicios en Estados Unidos, que ha mostrado fortaleza y superación del dato con respecto al mes anterior. Dato actual se ha situado en 54,9, el anterior en 51,4. 54,9 ya un dato muy alejado de ese nivel 50 que separa la contracción del crecimiento. Así que fortaleza en el sector servicios de Estados Unidos. A nivel de datos del mercado laboral hemos conocido datos un poco contradictorios y que no arrojan mucha luz. El mercado pendiente con el foco puesto sobre todo en el informe de mañana, informe de empleo correspondiente al mes de septiembre, que ese sí nos arrojará más luz sobre el estado de salud del mercado laboral en Estados Unidos, que es la principal variable que están siguiendo ahora los bancos centrales, de forma especial la Reserva Federal, a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Ya saben que la inflación parece que está controlada, que en el caso de Estados Unidos se acerca a ese objetivo del 2%, que en el caso de la eurozona ya se encuentra por debajo, mientras la economía de Estados Unidos crece con solidez. En Europa no hay tanta solidez en ese crecimiento, pero lo que preocupa en Estados Unidos un poquito es el mercado laboral, porque puede haber alguna señal de que se haya desacelerado más de lo que la Reserva Federal esperaba, aunque hay otras voces y los propios bancos centrales que hablan de estabilidad y de fortaleza. En este contexto vamos a mirar pantallas, vamos a mirar tiempo real de esos índices. Renta variable de Estados Unidos, empezamos por los índices. S&P 500 a la baja, recorta un 0,3%, cotiza en los 5.691 puntos. Vemos también caídas en el índice tecnológico Nasdaq, que experimenta un recorte del entorno del medio punto porcentual, 0,46% abajo y 19.759 puntos. También recortes vemos en el Dow Jones de Industriales, cae un 0,62, marca 41.937 puntos. En cualquier caso, los analistas vienen a decir que los recortes que está experimentando la renta variable de Estados Unidos son normales, están siendo moderados, se deben al contexto de volatilidad y de incertidumbre geopolítica, pero hay que recordar que los índices estadounidenses vienen de un muy buen desempeño y de situarse cerca del terreno de máximos históricos. Más allá de eso, renta variable europea, como decimos, ha despedido a la sesión del jueves con signo mixto, un IBEX 35 que ha logrado despedir la cotización del día por encima de los 11.600 puntos, prácticamente en niveles de apertura. Vamos a ver si podemos ver ese gráfico del IBEX 35.
Como decimos, despedida prácticamente en tablas, con un repunte mínimo del 0,07% en los 11.617 puntos. También ha despedido en positivo la Bolsa de Londres, lo ha hecho también prácticamente en tablas, con un repunte mínimo del 0,1% en los 8.282 puntos, y el resto de bolsas del viejo continente sí que han despedido en negativo. Recortes importantes sobre todo para Milán y para París. Milán un 1,5% de corrección, en el caso de París un 1,3% de caída. DAX alemán un recorte algo inferior del 0,78%, y el índice Stock 50 también con caídas del 0,9%, cercanas al punto porcentual. Vamos a enfocarnos ahora en el mercado del petróleo. Y es que el petróleo está subiendo con intensidad. De hecho, está experimentando subidas que son superiores al 4,5%. En el caso del crudo West Texas, está avanzando hasta los $73,30. El barril de Brent, el de referencia en Europa, cotiza por encima de los $77 con un repunte del 4,45%. Eso en un contexto en el que el oro se está manteniendo estable, en el entorno de los $2.670 la onza, acercándose a esos 2.700. Repunta ahora mismo el oro un 0,2%. Y una jornada, la de hoy, en la que también miramos al mercado de renta fija, porque está experimentando unos repuntes que también son ciertamente reseñables y que vienen marcados por la situación de incertidumbre y volatilidad en la renta variable. Vamos a mirar a la cotización de los bonos, con un bono americano a 10 años, un Treasury, que está cotizando con unos repuntes que son ciertamente intensos. Tenemos el Treasury americano con una subida del 1,4 en el 3,83% de rentabilidad. El bono a 2 años también sube con fuerza, de hecho lo hace más que el bono a 10, en el 3,7%. Tenemos al Bund alemán con una subida superior al 2%, rebasando con bastante solidez el 2,1% de rentabilidad. Tenemos al bono francés a 10 años subiendo un 2,5%, y el bono español a 10 años también lo tenemos, en este caso con una subida algo menor del 0,8%, rozando el 3% de rentabilidad. Todo eso en un contexto, repetimos, de absoluta tensión geopolítica ante la posibilidad de que Israel pueda llevar a cabo una respuesta al ataque que llevó a cabo Irán hace un par de días. Vamos a actualizar información tanto empresarial como geopolítica y después empezamos aquí en el cierre de Wall Street con el análisis. Y empezamos con el aviso que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional, porque la portavoz del FMI, Julie Kozak, ha asegurado que una mayor escalada de la violencia geopolítica en Oriente Próximo podría tener ramificaciones económicas significativas para la región, pero más allá, también incluso a nivel global. También ha dicho que el Fondo Monetario Internacional está siguiendo de cerca los acontecimientos en el sur del Líbano. En relación al proceso de desescalada en los tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales en general y la Reserva Federal en particular, Kozak ha señalado que el Banco Central de Estados Unidos tendría que seguir basando sus decisiones en datos y tomar esas decisiones reunión tras reunión. Y del Fondo Monetario Internacional y ese aviso sobre la situación geopolítica nos vamos a lo que está pasando sobre el terreno, porque Israel ha roto su silencio esta tarde hace unos minutos. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, ha dicho que el ejército sigue decidido en su objetivo de destruir la infraestructura de Hezbollah, la infraestructura que el grupo creó a lo largo de la frontera con Israel en el Líbano, es decir, al sur del Líbano. Dice que no permitirán que Hezbollah se posicione en esa zona en el futuro. Dicen también que los duros golpes de Hezbollah en todas las áreas, en Beirut, en el valle de Beca, en el sur del Líbano, van a continuar. Lo ha dicho Halevi en un vídeo publicado a través de las redes sociales y ha continuado diciendo que los combates van a continuar en todos los frentes hasta que Israel garantice una mayor seguridad para el país. Y mientras esto sucede por parte de Israel, también la tensión se recrudece entre Israel e Irán, mientras Tel Aviv continúa atacando Hezbollah
y otros actores entran en juego. La resistencia islámica en Irak, respaldada por Irán, asume la responsabilidad del avión no tripulado que ha sido derribado por la Fuerza Aérea Israelí sobre el sur del país. El grupo dice que lanzó el dron contra un objetivo no especificado en el sur de Israel, un objeto no tripulado derribado sobre la zona fronteriza entre Egipto e Israel. Y les contamos también, en este caso, cambiando de asunto, vamos a hablar de tecnología, porque el gobierno de Estados Unidos y Microsoft han anunciado el cierre de 107 sitios web utilizados por agentes de la inteligencia rusa y sus representantes en Estados Unidos, según ha publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gigante tecnológico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confiscado 41 dominios de Internet utilizados para cometer fraude y abuso informático, mientras que Microsoft ha confiscado otros 6 en el marco de una acción civil. Los dominios han sido utilizados por un grupo que Microsoft ha bautizado como Star Blizzard, que según Estados Unidos y sus aliados trabaja para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y ha estado activo desde al menos 2016. Y terminamos hablándoles de una información que ha proporcionado en sus memorias el ex primer ministro británico Boris Johnson. Bueno, antes de eso les contamos que Nvidia sube más de un 3% en Wall Street al calor de los comentarios de su CEO, Jensen Huang, que dice que la demanda de su procesador de gráficos de inteligencia artificial de próxima generación, conocida como Blackwell, es una locura. Dice que Blackwell está en plena producción según lo planeado y la demanda de este tipo de piezas es una locura. Todo el mundo quiere tener más y todo el mundo quiere ser el primero. En este sentido, cabe destacar que Blackwell, que se espera que cueste entre 30.000 y 40.000 dólares por unidad, tiene una gran demanda por parte de empresas como OpenAI, Microsoft, Meta y otras compañías que construyen centros de datos de inteligencia artificial para impulsar productos como ChatGPT y Copilot. Vamos a mirar en tiempo real cómo están cotizando las acciones de Nvidia. Y vemos que el gigante de la inteligencia artificial y de la tecnología, pues vamos a ver cómo está cotizando, enseguida lo vamos a tener y se lo vamos a ofrecer a ustedes. Nvidia en tiempo real cotiza con un repunte superior al 3,5% en los 123 dólares con 7 centavos al calor de esas palabras de su CEO. Y terminamos con esa información que ha ofrecido el primer ministro, el que fuera primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho en sus memorias que una vez encontró un dispositivo de escucha en su baño personal cuando era ministro de Asuntos Exteriores británico, después de una reunión con el primer ministro de Israel, con Benjamín Netanyahu. El ex primer ministro del Reino Unido dice que su equipo de seguridad habría encontrado dispositivos de escucha en los baños, como decimos, después de que el primer ministro de Israel los usara. Ambos se conocieron en 2017 cuando Boris Johnson era ministro de Exteriores de Gran Bretaña. Y esa afirmación aparece en las memorias de Boris Johnson, que se van a publicar el próximo día 10 de octubre. Y lo que vamos a hacer ahora, después de haber repasado la actualidad tanto geopolítica como del ámbito internacional, es en este momento hablar precisamente de esa situación geopolítica. Y nos va a acompañar en los próximos minutos Alberto Gallego Gordón, ex coronel retirado del Ejército del Aire y del Espacio. Alberto, bienvenido, buenas tardes.